Capítulo primero. La corrupción del mundo y el decreto de Dios. El mundo, una vez creado, hermoso y puro, un jardín ideal de armonía y luz, donde la voz del Creador resonaba en el fresco del día, se hundía lenta e irreversiblemente en una oscuridad viscosa y de tinta. Esta decadencia no fue un cataclismo repentino, sino una descomposición lenta y venenosa, que no comenzó con desastres naturales, sino con una grieta diminuta, apenas perceptible, en lo más sagrado, el corazón humano. Los corazones humanos, destinados a ser templos de amor y gratitud, se llenaron del veneno de la malicia, la violencia y la codicia depredadora. Cada nuevo amanecer no traía esperanza, sino una nueva espiral de crueldad. Sus pensamientos, como serpientes astutas, se volvían cada vez más insidiosos, despiadados y desalmados. La gente olvidó lo que era la compasión, y el prójimo se convirtió en presa o en obstáculo. La tierra, esa gran y generosamente dotada cuna de la vida, que debería haber sido un jardín floreciente donde cada brizna de hierba y cada árbol alabara a su arquitecto, se transformó en un campo empapado en sangre de violencia, un reino de perpetua discordia. Aquí ya no sonaban himnos de agradecimiento, sino solo el clamor del libertinaje, el llanto de los agraviados y la risa triunfante y ronca del pecado. La voz de la verdad y del amor cristalino, apenas audible, se ahogaba irrevocablemente, amortiguada por el ruido ensordecedor y frenético de la corrupción. Parecía que la propia atmósfera del mundo se había vuelto pesada, saturada de una inmundicia tácita y repulsiva. Los cielos, que antes sonreían, ahora parecían fruncir el ceño, reflejando una profunda y omnipresente pena. Y el Señor contempló la tierra, y su mirada no fue de ira, sino de una angustia cósmica e inefable. Vio que estaba llena de corrupción, como una vasta herida madura que ya no podía sanarse. El Creador, que había insuflado vida, ahora observaba con indescriptible dolor su terrible y voluntaria degradación. «El fin de toda carne ha llegado delante de mí», declaró, y esta voz, que una vez formó las estrellas, ahora temblaba de pesar, porque la tierra está llena de violencia. Destruiré todo ser viviente bajo el cielo. Todo este clamor, toda esta abominación debe cesar, para que la nota pura del ser pueda sonar de nuevo. Este decreto no fue simplemente un acto de venganza, sino una operación quirúrgica necesaria, destinada a detener la enfermedad contagiosa y fatal del pecado que amenazaba el significado mismo de la existencia. Era el dolor de un padre obligado a destruir su propia casa para salvar sus cimientos. Pero en medio de toda esta oscuridad, este hediondo pantano de desesperación brillaba, silenciosa, pero inextinguiblemente, una sola estrella. Entre miles de millones de almas perdidas, se encontró un hombre, justo y de corazón puro. Noé, hijo de Lamec. Él no era perfecto, porque la perfección había quedado fuera del Edén, pero era íntegro, inquebrantable en su devoción a Dios. Noé caminaba con Dios. Esto significaba no solo escuchar, sino respirar al unísono con Él, alineando cada paso de su camino terrenal con la voluntad invisible, pero omnipotente, del Creador. Su vida, su figura tranquila, llena de humildad y pureza, brillaba entre la generación corrompida, como un fuego en medio de un abismo nocturno negro, ofreciendo una prueba débil pero inquebrantable de que la conexión entre el cielo y la tierra aún no se había cortado por completo. Noé era el último puente viviente sobre el abismo que se estaba tragando al mundo. Capítulo 2. El mandato de Dios y la construcción del arca. Un día, cuando el aire estaba especialmente pesado,
espeso con el olor a pecado y la premonición de desastre, el Señor se dirigió a Noé. Esto no sucedió en un templo, porque aún no existían, sino en la profundidad de su corazón, en ese rincón sagrado donde el hombre y su Creador se encontraban a diario. La voz era poderosa, como el estruendo de un trueno lejano que sacude los cimientos mismos del ser, y al mismo tiempo tierna, como el primer y cauteloso aliento de viento que anuncia el rocío de la mañana. Esta voz penetró a Noé hasta los huesos, no por miedo, sino por un temor sagrado y paralizante que llena el alma ante el rostro de la verdad absoluta. «Hazte un arca de madera de gofer», ordenó el Señor, y sus palabras cayeron sobre el alma de Noé como piedras pesadas pero salvadoras. «Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Hazla impermeable y apta para la vida, y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Que sea enorme, porque llevará el futuro. Una ventana harás al arca, para que brille la luz de la esperanza, y la puerta la pondrás en su costado, para que yo mismo pueda cerrarla». Y luego vino la terrible pero salvadora promesa. «Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Pero estableceré mi pacto contigo. Tú y tu familia seréis la semilla de un nuevo comienzo». Noé inclinó en silencio su cabeza canosa, pero no en la sumisión de un esclavo, sino en la reverente aceptación de una gran misión. Su corazón latía más rápido que nunca, no por miedo a la catástrofe que se avecinaba, sino por la conciencia de la sagrada responsabilidad y de la inmerecida gracia divina. Desde ese día, La Paz abandonó para siempre su hogar y comenzó la gran y épica obra, iluminada solo por la luz de la fe. Él y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, esas tres ramas fuertes que crecieron de una raíz justa, comenzaron una construcción que en ese momento parecía completamente insana. Encontraron madera de gofer, sus fibras fuertes y resistentes a la putrefacción, y se dedicaron al trabajo pesado y agotador. Cada día era una batalla, no solo con la madera, sino con la desesperación, el escepticismo y la burla. Los vecinos se reunían, como para un espectáculo de circo, sus rostros torcidos por el desprecio y la burla. Lo llamaban loco, un anciano débil que, en su opinión, estaba construyendo un barco en medio de tierra seca y polvorienta, donde no se había visto mucha agua durante siglos. ¿Por qué este excéntrico desperdicia los años de su vida en este enorme cofre? ¿No sería mejor para él festejar y divertirse, como hacemos nosotros? Se mofaban, y su risa, como piedras afiladas, seguía a Noé. No se dieron cuenta de que no veían lo obvio. Su orgullo y su pecado eran un diluvio mucho mayor que el que estaba a punto de venir del cielo. Pero Noé no se detuvo. No discutía ni intentaba convencer. Cada golpe de martillo, cada viga de gofer tallada, cada capa de brea no era solo un proceso técnico, era un acto de fe pura, sin mancha y silenciosa. Era la prueba física de su obediencia y confianza en la palabra invisible. Pasaron los años, las décadas se sucedieron a las décadas, sus hijos envejecieron y sus nietos crecieron, pero el arca creció como una promesa viva, un vasto, silencioso y ominoso monumento al pecado humano y a la misericordia divina que esperaba. Noé, cansado pero no roto, atestiguaba con su vida el fin que se acercaba, aunque el mundo, cegado por sus propios placeres, no lo notara. Capítulo 3. La entrada en el arca. 100 años pasaron. El arca se alzaba sobre la tierra desnuda, silenciosa y majestuosa,
como una enorme fortaleza de madera, esperando una orden final. Estaba terminada hasta la última tabla, la última capa de brea, lista para recibir su carga. No plata ni oro, sino la semilla misma del mundo futuro. Cuando la construcción que abarcó vidas se completó, Dios habló de nuevo, y su voz ya no resonó como una orden, sino como una llamada a la acción final. «Entra tú y toda tu casa en el arca», declaró, «porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación». Este fue un testimonio, un veredicto y una salvación en una sola frase. Y en ese momento, mientras Noé y su familia se preparaban para entrar, ocurrió un milagro que habría hecho que cualquier testigo cayera de rodillas en reverente temor. Desde todas partes, desde todos los rincones de la tierra, desde bosques, campos, desiertos y montañas, comenzaron a reunirse criaturas vivas, de cada especie en pareja. Fue un increíble y silencioso desfile de vida, guiado por una mano invisible y poderosa de la providencia. Majestuosos leones, caminando junto a corderos mansos, elefantes gigantes, acompañados de roedores diminutos, aves de todos los colores y reptiles de todas las formas. Llevaban consigo el código genético, la herencia invaluable, la vida futura. No lucharon, no se resistieron, no exigieron atención. Entraron en silencio, de forma ordenada, por la puerta, obedeciendo un instinto primordial más fuerte que cualquier ley natural, el instinto de supervivencia, guiado por el mandato de Dios. Noé y su familia estaban asombrados, como testigos de un evento no terrenal, sintiendo que eran meramente humildes servidores de esta gran reunión universal. El cielo, mientras tanto, comenzó a oscurecerse. La luz se volvió densa, del color del plomo, y en el horizonte, donde el sol despreocupado brillaba ayer, se estaban reuniendo nubes pesadas, negras como el alquitrán. El viento comenzó a levantarse, no un viento ordinario, sino un torbellino penetrante y ominoso, silbando como si amenazara. Las personas que se burlaban hace apenas una hora, ahora miraban ansiosamente el arca masiva, sintiendo la primera y fría punzada de miedo en sus corazones corrompidos. Corrieron hacia el arca, golpearon sus gruesas paredes, gritaron, suplicaron, pero ya era demasiado tarde. Los últimos en entrar fueron Noé, su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. Subieron por la rampa, llevando consigo no solo a ellos mismos, sino también el recuerdo de un mundo moribundo y la esperanza de un mundo por nacer. Y cuando el último de ellos cruzó el umbral, ocurrió el evento que puso el punto final en la historia de la vieja tierra. El Señor mismo cerró la puerta detrás de ellos. No fue una mano humana, sino una acción divina que separó a los salvados de los condenados, la esperanza de la desesperación, el futuro del polvo. El mundo exterior se congeló, esperando la primera gota. Capítulo 4. El diluvio. No llegó gradualmente, sino como un ataque repentino, furioso, y que lo consumía todo de la ira de la naturaleza. Comenzó con un rugido infernal. Las fuentes del gran abismo estallaron. La tierra se agrietó, se abrió, y de sus profundidades, como de venas desgarradas, brotaron millones de toneladas de aguas hirvientes y turbulentas, arrastrando rocas y barro. Al mismo tiempo, se abrieron las compuertas de los cielos. No fue lluvia, sino un torrente sólido e interminable, como si el techo del universo se hubiera roto, y el agua se derramó como un mar infinito durante 40 días y 40 noches, sin descanso, sin un solo atisbo de sol. Las aguas subieron con una velocidad aterradora e implacable, sumergiendo colinas, valles y ciudades que ayer mismo eran centros de alegría. Personas y bestias, presas de un pánico,
que se convirtió en pura locura. Huyeron a los picos más altos, gritaron, suplicaron, se aferraron unos a otros, pero fue inútil. Las olas, como monstruos vivos y fríos, los alcanzaron, tragándose sus gritos junto con sus pecados. El mundo que una vez cantó, rió y festejó, ahora enmudeció en una muerte profunda y acuosa. Toda la belleza, todas las estructuras, todo lo que había sido cultivado y corrompido, todo se desvaneció bajo la superficie gris, implacable e ilimitada del agua. Dentro del arca reinaba un silencio aterrador y profundo, roto solo ocasionalmente por los gritos de los animales acostumbrándose a su nuevo y tambaleante hogar, y el susurro tranquilo y reverente de la familia. Estaban separados, aislados de la muerte, pero no de sus sonidos. Más allá de las paredes gruesas y calafateadas, el rugido de las olas, como un trueno constante y poderoso, y el aullido de la tormenta les recordaban que un mundo entero, su mundo, estaba pereciendo afuera. Este fue el silencio más pesado, un silencio lleno del peso de millones de vidas perdidas. Noé oró. Sus manos fuertes, que construyeron esta salvación, ahora temblaban, pero su corazón se mantuvo firme, fuertemente atado a la promesa. Sabía que su propia salvación y la de su familia no era mérito suyo, sino únicamente la gracia de Dios. El arca se balanceaba, subía y bajaba sobre las olas turbulentas, como un pequeño y frágil trozo de madera en el agua, no guiado por manos humanas, pero la mano de Dios, invisible y omnipotente, la sostenía, guiándola a través del caos que devoraba todo a su alrededor. Navegaban entre los muertos, sobre montañas, sobre antiguas ciudades, y la ventana, la única ventana estrecha, solo proporcionaba una luz tenue, gris y sin alegría, la luz de la supervivencia, la luz de la esperanza que no se apaga. Capítulo 5. La disminución de las aguas. 50 días y noches duró la lluvia, y 150 días reinó el agua sobre todo lo que respiraba. Finalmente, cuando la desesperación parecía lista para consumir incluso a los corazones más firmes, algo cambió. Dios se acordó de Noé, y éste se acordó. No fue un olvido, sino un nuevo y decisivo acto de voluntad. Se acordó de Noé y de todos los seres vivos en el arca. Un viento tranquilo, pero persistente, pasó sobre la tierra. No fue una tormenta destructiva, sino un aliento suave y purificador del Creador, que comenzó a alejarlas, absorberlas y retirarlas a las aguas. Comenzaron a retroceder, lenta, renuente, pero irreversiblemente, exponiendo al mundo un paisaje sin alegría, cubierto de lodo y purgado del pecado. Después de 7 meses y 17 días desde el comienzo del diluvio, el arca finalmente encontró descanso. Se asentó suavemente en los montes de Ararat, en la cima del mundo que se convirtió en la primera tierra seca vista por los ojos de Noé. Fue una sensación maravillosa y amarga de apoyo firme después de tantos meses de balanceo interminable. Pasaron muchos más días, llenos de espera ansiosa. Noé, el hombre que esperó un siglo, había aprendido una paciencia que se medía no en días, sino en épocas. Abrió la ventana, esa pequeña abertura de esperanza, y soltó un cuervo. El cuervo, símbolo de la oscura impaciencia, voló de un lado a otro, sin encontrar dónde posarse, alimentándose, tal vez, de lo que quedaba del viejo mundo, y no trajo noticias. Luego Noé soltó una paloma, símbolo de paz, ternura y un nuevo comienzo. La paloma voló sobre la superficie gris e ilimitada, pero regresó al arca, sin encontrar tierra seca en ninguna parte, solo agua, agua, agua. Fue un testimonio pesado pero honesto.
El momento aún no había llegado. Noé esperó 7 días más, poniendo a prueba los límites de su fe y paciencia. Y cuando soltó la paloma por segunda vez, la esperanza era tan frágil como el cristal. Pero la tarde trajo un milagro. La paloma regresó. Triunfalmente, llevaba en su pico una hoja de olivo fresca, verde y brillante. Una hoja. No era solo un trozo de planta, era la primera prueba visible de que la vida había despertado de nuevo, de que los árboles habían echado raíces en la nueva tierra, de que la ira de Dios se había retirado ante su misericordia. El corazón de Noé se llenó de tal alegría, de una gratitud tan inconmensurable y que lo abarcaba todo, que quizás el cielo se volvió un poco más brillante. Fue la primera señal viva de un mundo nuevo, arrancada de las fauces de la muerte. Capítulo 6. El nuevo comienzo y el pacto del arco iris. Finalmente, después de varios meses más llenos de expectación final, la tierra se secó. Estaba húmeda, embarrada, pero limpia, lista para recibir la nueva semilla. Dios, que antes había cerrado la puerta, ahora pronunció la única palabra, tan esperada. Sal del arca, tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo ser viviente, para que sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Este fue el segundo nacimiento del mundo, el segundo capítulo del libro del Génesis. Noé, su familia y toda la multitud de criaturas emergieron del vientre de madera, pisando la tierra firme y empapada de agua. La luz del sol, pura y brillante, los cegó por primera vez en muchos meses, pero fue la luz más hermosa y deseada. Lo primero que hizo Noé, el hombre que soportó el juicio divino, fue construir un altar. No comenzó a plantar ni a construir una casa. Primero rindió homenaje al Creador. Tomó animales y aves limpios, aquellos especialmente traídos al arca para este propósito, y ofreció un sacrificio al Señor. Y el aroma de ese sacrificio fue agradable. No era el olor a humo, sino el olor a fe restaurada, el olor a gratitud ilimitada, el olor a un corazón puro y devoto que se elevó a los cielos. Entonces, Dios pronunció las palabras que se convirtieron en ley para toda la humanidad posterior. Fueron palabras no de juicio, sino de una promesa inquebrantable. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. Este fue el establecimiento del pacto, un acuerdo eterno entre el Creador y su creación. Y como una señal visible, física y eterna de este pacto, Dios puso el arco iris en el cielo. Cuando las nubes pesadas y lluviosas cubrieron nuevamente el cielo, y el arco brillante y multicolor apareció sobre la tristeza gris, fue un recordatorio, una garantía que gritaba brillantemente: la vida no sería destruida por las aguas. El arco iris se convirtió no solo en un fenómeno natural, sino en un puente entre el cielo y la tierra, un signo de la fidelidad de Dios, su misericordia que siempre recuerda su promesa. Fue el primer sello colorido en la página nueva y limpia de la existencia. Capítulo 7. Pecado y esperanza. Después del diluvio, el mundo, lavado y purificado, comenzó a revivir lentamente. Pasó el tiempo. Noé, el hombre que salvó el mundo, ahora buscaba restaurarlo. Comenzó a trabajar la tierra, un trabajo difícil pero bendecido que estaba destinado a asegurar un nuevo comienzo. Plantó un viñedo e hizo vino. En ese momento, nadie sabía acerca del poder insidioso de esta bebida, y esta misma ignorancia
se convirtió en su primera y amarga trampa en la nueva tierra. Un día, Noé bebió demasiado. Él, el hombre justo que resistió el diluvio, fue víctima de la debilidad humana ordinaria. Yacía descubierto en su tienda, indefenso, vulnerable, un símbolo de que la naturaleza humana, incluso después de la purificación, sigue siendo propensa al pecado. Y entonces, la luz y la sombra convergieron en su propia familia. Su hijo Cam, al ver la vergüenza de su padre, no sintió ni dolor ni compasión, sino solo una satisfacción despreciable e indigna. Se burló de la fragilidad de su padre y se apresuró a contárselo a sus hermanos. Este acto fue el primer pecado del Nuevo Mundo, el pecado de la falta de respeto, el juicio y la alegría maliciosa por la debilidad de otro. Pero Sem y Jafet demostraron verdadera dignidad, la dignidad que debería ser el fundamento de la civilización. Se negaron a presenciar la desgracia. Tomando una prenda, se la pusieron sobre los hombros, caminaron de espaldas hacia la tienda y cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Este fue un acto de amor reverente, respeto y protección, un acto que los separó de la risa malvada de Cam. Cuando Noé se despertó y, lenta y dolorosamente, comprendió lo que había sucedido y quién había hecho qué, emitió su veredicto. No maldijo a Cam, sino a Canaán, el hijo de Cam. Esta maldición se convirtió en una sombra sobre sus descendientes y un símbolo de que el pecado tiene consecuencias generacionales. Pero a sus hermanos, Sem y Jafet, los bendijo, reconociendo su amor y respeto como el fundamento del mundo venidero. Así, la humanidad se dispersó nuevamente por la tierra, llevando tanto la sombra del pecado, que se manifestó ya en la segunda generación del Nuevo Mundo, como la luz de la promesa de Dios. El arco iris, ese arco colorido y deslumbrante, todavía brillaba en el cielo como un recordatorio inquebrantable. Incluso después del juicio hay misericordia, e incluso en la oscuridad más profunda de la debilidad humana, hay esperanza de restauración y salvación que siempre espera a aquellos que cubren con amor. En lugar de exponer con juicio, la nueva historia de la humanidad, una historia de la lucha entre el bien y el mal, acababa de comenzar.